Buenos días. La verdad es que uno enciende la televisión y escucha a los tertulianos estas semanas con el certificado de defunción de Vox en los dientes, diciendo Vox va muy mal, Vox va como otros partidos que desaparecieron. Uno ve a los agoreros permanentemente diciendo que estamos de capa caída y sube a esta tribuna y ve que mienten. Pero no en esta tribuna, en todas las plazas, en todas las calles de Andalucía, en las de Castilla y León, en las de Aragón, da igual a dónde vayamos, a qué región, a qué provincia, a qué ciudad, a qué pueblo pequeño, hay españoles levantando nuestras banderas y deseosos de tener una esperanza de cambio total. Da igual lo que digan, da igual cómo traten de desalentarnos, y yo quiero deciros que este acto tan masivo creo que hay que celebrarlo, porque hay que celebrar la gigantesca peineta que hoy estamos haciendo en Jaén a esos que han asaltado las instituciones del Estado para impedir la manifestación de solidaridad y para impedir este acto de Vox. Porque Solidaridad solicitó una manifestación hace unas semanas, se concedió, comisiones y UGT solicitaron otras, de repente se empezaron a poner nerviosos y finalmente, hace unos días, han prohibido la manifestación de solidaridad, que se ha hecho en todo caso, y yo lo celebro, lo aplaudo, porque hay que desafiar a los que quieren secuestrar el Estado para que unos puedan manifestarse mientras a los otros nos quieren meter en el cuarto de las escobas. En el cuarto de las escobas Sánchez, que no puede salir por la calle, que no tiene valor de andar por ahí, porque no puede escuchar a los españoles ni les puede mirar a los ojos. Pero no solo han intentado impedir la manifestación de solidaridad, también han intentado impedir este acto de Vox. Llevamos semanas pidiendo la celebración del evento en distintos lugares, denegaciones permanentes por problemas de seguridad. Problemas de seguridad. Los problemas de seguridad, cuando los tenemos, los provoca el Ministerio del Interior, los provoca Pedro Sánchez y los enviados que se dedican a hacer lo mismo que hace su socio Otegi, ir a asustar a las familias. Pero a nosotros no nos asusta nadie. Pues bien, hemos tenido la autorización para este evento ayer. No sabían cómo dificultarlo, nos han impedido hacerlo donde queríamos hacerlo y finalmente nos han mandado aquí. Supongo que han pensado que estaba lejos, que había muchos árboles, que era incómodo. Da igual, este es el acto más grande que se está haciendo en Jaén y en toda Andalucía en el día de hoy. Y la manifestación de solidaridad es la más multitudinaria que se ha celebrado estos días en Andalucía y probablemente en España en relación a las de UGT y comisiones obreras. Porque la verdad no se puede detener y a nosotros no se nos puede asustar. Y yo quiero daros las gracias por estar aquí, por encima de todo y a pesar de todo, porque es realmente emocionante el respaldo que nos dais. Y yo he de decir que es importante, porque si uno encendiera las televisiones, escuchara a los agoreros, a los mentirosos, a los tramposos, a los difamadores, y después viene a las plazas y se encuentra solo, pues bueno, pues no somos héroes, francamente. Cundiría un poquito el desánimo, pero vernos aquí tan rodeados, tan acompañados y saber que esto ocurre en todos los lugares de España, os aseguro que nos da la fuerza suficiente para enfrentar lo que vamos a enfrentar, no solo estos 15 días, sino el año que queda para poder echar al capo que se ha trincherado en el búnker de la Moncloa. Porque hoy, que es el Día del Trabajo, yo quiero decir que el principal problema de todos los trabajadores españoles tiene nombre propio, tiene apellidos, y es Pedro Sánchez Castejón. Da igual dónde vayamos, dónde se diga, dónde preguntemos, si hoy los españoles tienen un problema y los trabajadores, es Pedro Sánchez. Es el momento en el que yo aprovecho para beber agua. Yo siempre os digo que madre tenemos todos y que no es la madre, es él. Es él, que actúa como... El puto amo actúa como un chulo de putas. El puto amo le llama a Puente. Es que estos tienen la boca caliente, pero luego quieren que los demás nos contengamos y que hablemos bajito. Pues lo decimos bajito, porque actúa con una chulería absolutamente... Por cierto, me he puesto a hablar y no he bebido agua. Bueno, pero yo me alegro de los desahogos, pero nos gobierna una mafia, presidida por un capo mentiroso que ha traicionado a los españoles, incluso a sus propios votantes, sobre los pactos, sobre las leyes, que ha visto
la corrupción en todo su entorno, porque él preside la corrupción y él es el número 1 de la corrupción. Él es el señor X de la corrupción en España, porque tiene a su mujer imputada, procesada por 5 delitos, a su hermano y a toda la mafia del Peugeot Mercedes, que ahora no sabemos qué cochera, con la que asaltó las primarias de su propio partido. Pero que este tipo ha engañado a los propios militantes socialistas, les ha robado las elecciones para después asaltar el poder de la mano de todos los enemigos de nuestra patria, separatistas, golpistas de Cataluña y los terroristas de ETA que han matado a los socialistas y a un montón de nuestros compatriotas. Pero que este tipo tiene a todo el entorno corrupto y nos pretende hacer creer que él no sabía nada. Pero peor que todo eso, han utilizado la corrupción y el fanatismo ideológico para condenar a muerte literal a nuestros compatriotas en La Dana, donde no se envió la ayuda y no se construyeron las infraestructuras para que esas inundaciones fueran contenidas, y también en Adamuz, donde se gastaron en prostitutas el dinero que tenía que ir a las vías. Me preguntaba una periodista, la verdad que, claro, es que usted dice tan a la ligera esto de mafia, y le decía que lo que me sorprende es que no lo digan todos ustedes. Porque me parece que esta es una afirmación científica, que no tiene contestación. Porque todo lo que nos ha pasado no podíamos ni imaginarlo, ni siquiera los que siempre decimos que lo peor de Sánchez está por llegar. Y yo vuelvo a decir que lo peor de Sánchez está por llegar. Y que el mayor error que podemos cometer es el que ya están cometiendo algunos, dando por derrotado a Sánchez. Porque cuando se da por derrotado a Sánchez, se dejan de hacer las cosas necesarias para derrotar a Sánchez. Y se deja de trabajar todos los días para derrotar a Sánchez. Y estamos viendo a unos, a los moderaditos, que como se calientan con las encuestas, pues van a volver a hacerlo del año 23, donde ya dieron por derrotado a Sánchez. Pero Sánchez sigue ahí. Y yo quiero decir que hay algunos, los señores del PP, que ya están repartiéndose ministerios, anunciando las leyes que van a hacer, y me temo que entre ellos algunos medios de comunicación y algunos de la patronal y de los sindicatos, esos a los que los del PP no quieren reducirles las subvenciones, pues se han dedicado ya a repartirse ministerios, prebendas y presupuestos. Están en eso, porque piensan que ya han derrotado a Sánchez. Pero yo quiero decir de manera muy firme que Sánchez va a intentar robar las próximas elecciones del año 2027. Y va a utilizar, como está utilizando contra nosotros en el día de hoy, y desde aquí le mandamos una gigantesca peineta porque aquí estamos a pesar de sus zancadillas, va a utilizar todas las estructuras del Estado que ha asaltado. Va a utilizar toda la fuerza del Estado que ha ocupado ilegítimamente. Va a utilizar el Centro de Investigaciones Sociológicas de una manera asquerosa, como estamos viendo. Va a utilizar la televisión española, que con sus programas de tanta mala baba lo único que hace es perseguir a la oposición y nunca preguntar al gobierno, sino hacer de propagandista de las peores políticas de este gobierno. Y va a recibir y está recibiendo el apoyo de dictadores, de tiranos, de islamistas, de terroristas en todo el mundo y de multimillonarios como el hijo de Soros, que es el que les ha pagado recientemente la fiesta en Barcelona y que es el primero que ha salido a aplaudir el proceso de invasión migratoria que Sánchez preside en España. Lo va a hacer con todos esos apoyos crecientes y lo va a hacer con el intento de manipular el censo electoral contra el que ya estamos trabajando. Entre otras cosas, con Jorge Buxadé, que está allí haciendo un trabajo extraordinario, con Jorge Buxadé a la cabeza, adelantando y llevando adelante una batalla jurídica en la que nos estamos dejando la piel para evitar lo que Sánchez quiere hacer. Porque la ley de nietos, que significa que todo el que en América diga que sus abuelos eran españoles puede directamente pedir la nacionalización, ya ha recibido 2,5 millones de solicitudes, de las cuales ya han dicho a 500.000 que sí y a 7.000 que no. Sabemos lo que nos espera, sabemos qué es lo que están haciendo, con el proceso también de nacionalizaciones masivas de gente que ni sabe español y que no ha renunciado a su nacionalidad como exige nuestro derecho, como por ejemplo está ocurriendo con los marroquíes a los que se les está dando de manera fraudulenta la nacionalidad en España. Están haciendo todo lo posible por sustituir a nuestro pueblo, al que odian porque ya no le vota, porque ya no quiere a Sánchez, para que vengan otros y reciban las ayudas sociales y las ayudas a la vivienda que necesitan los españoles
y se les regale lo más precioso que tenemos los españoles junto a nuestras familias, que es nuestra nacionalidad. Eso no es una broma. No se puede regalar aquello que más valor tiene. La nacionalidad española se protege, se defiende, nos sentimos orgullosos de ella y no se regala al primero que llega saltando a nuestras fronteras, exigiendo que nos adaptemos a ellos y en muchas ocasiones robando, violando y matando, como hemos comprobado esta semana con el asesinato de un empresario al que unos ocupas no le pagaban el alquiler, argelinos, y decidieron acabar con el problema asesinándolo y enterrándolo bajo tierra. Eso es lo que está llegando a España por culpa de Pedro Sánchez, que también ha provocado con su feminismo de pacotilla que aumenten en España brutalmente las violaciones de mujeres y que hoy nuestras hijas, nuestras mujeres, nuestras abuelas estén mucho más inseguras, no solo en las calles, sino incluso en nuestras propias casas. Esa es la España de Sánchez. Y yo quiero decir que quien ha hecho todo eso está dispuesto a todo, también a robar las elecciones, y ese es exactamente el plan en el que está Sánchez con el proceso de nacionalizaciones masivas. No se puede soportar que hayan llegado 2,5 millones de extranjeros en los últimos 2 años a un país que tiene el mismo número de policías, el mismo número de hospitales, de sanitarios y el mismo número de viviendas. Todo está colapsando. El mercado de la vivienda, la seguridad, la asistencia social y la asistencia sanitaria como consecuencia de este proceso de inmigración masiva, de invasión migratoria que preside e impulsa Sánchez y contra el que vamos a plantarnos con todas nuestras fuerzas y para el que yo os pido todo el apoyo durante el próximo año. Va a ser muy difícil porque van a intentar demonizarnos, caricaturizarnos, buscarnos las vueltas de 1000 maneras, hacer que nos agredan en los mítines como ya está ocurriendo. Van a intentar absolutamente todo y después a los que nos agredan los van a indultar en el Consejo de Ministros, como ya han hecho con los que agredieron a las familias que iban a un acto de Vox en Zaragoza y a los policías que lo estaban protegiendo. Después de ser condenados a prisión por los jueces, han sido indultados en el Consejo de Ministros con el voto de todos esos que se sientan junto a Pedro Sánchez, incluida la María Jesús Montoro, esa a la que le gustan tanto los impuestos. Yo no quería dejar de decir esto hoy porque me parece lo más importante que tenemos que decir a todos los españoles y no solo a los andaluces durante el próximo año. Dicen los profesionales de la comunicación que no hay que utilizar el no en los discursos, que no hay que empezar un discurso diciendo que no. Pero yo creo que hay que saber decir que no con mucha contundencia, con mucha claridad y especialmente en el 1 de mayo, cuando tenemos que defender a los trabajadores españoles, a los trabajadores de España, a los autónomos, a los españoles más humildes, a los que se desloman trabajando y aún así prácticamente no consiguen llegar a final de mes. Sí se puede empezar un discurso con el no, con un no rotundo, con un no radical, con un no claro, con un no contundente. Porque a veces es no o sí. No es eso de Juanma Moreno, de ni chicha ni limoná. Es no. Es un no rotundo a Mercosur, porque es un tratado comercial que arruina al campo, a los ganaderos, a los agricultores, que impide la sucesión generacional en el mundo rural, que viene a sentenciar a muerte al sector primario en España después del Pacto Verde. Hay que decir no al fanatismo climático que pretende seguir arrancando olivos para luego poner placas solares y para que después en España se produzca por primera vez en nuestra historia un apagón como consecuencia de ese fanatismo climático. Hay que decir que no a esa mafia que disfruta tanto con los impuestos y que ve que los españoles tienen que seguir pagando más cuando reciben peores servicios, cuando no funcionan ni los trenes, cuando hay más baches en las carreteras, cuando hay más listas de espera en la sanidad. Hay que decir que no a la invasión migratoria y hay que decir que no a regalar la nacionalidad y hay que decir que no a la islamización de nuestra sociedad, porque queremos seguir siendo libres, queremos seguir siendo españoles orgullosos de nuestra historia y dignos sucesores de los que recuperaron esta patria. Hay que decir que no a abandonar a los autónomos, que también son trabajadores, que levantan la persiana y que dan empleo a otros. Hay que decir que no al robo del futuro a los jóvenes españoles, a los que se les condena a ser sustituidos por otros que llegan aquí sin formación y se les dice que tomen el camino del norte y se vayan a vivir fuera de España. Hay que decir que no a seguir importando pacientes mientras exportamos médicos y sanitarios. Hay que decir que no a esta mafia que nos está robando España. Y hay que decir que sí a los trabajadores de España,
a los autónomos, hay que decir que sí a los ganaderos, a los agricultores, a los ancianos que han trabajado toda su vida y ahora merecen una pensión digna, pero también unas calles seguras y una atención decente en los hospitales sin que nadie les pase por encima. Y hay que decir que sí a la soberanía alimentaria, a atender a la importancia estratégica de nuestro sector primario, de nuestros agricultores y ganaderos. Hay que decir que sí a la soberanía energética y utilizar todas las fuentes de energía, desde las renovables hasta la energía nuclear, hasta la hidráulica, hasta la térmica y las que sean necesarias para que los españoles paguen facturas baratas al final del mes y no se vean en la necesidad de apagar los aires acondicionados o de apagar las calefacciones y pasando frío y elegir entre llenar la nevera o estar calentándose. No se le puede condenar a los españoles a la pobreza como a los niños de España, que cada vez hay más niños pobres. ¿Cómo decían estos podemitas asquerosos antes lo de la pobreza infantil? ¿Y cómo callan ahora? Ahora callan como esas a las que alimentan con el dinero que servía para pagar las vías. Así callan. Y en definitiva, hay que decir sí a la prioridad nacional. Porque hay que decir que sí al sentido común. Porque es de sentido común poner en España primero a los españoles. Es de sentido común poner en nuestras casas primero a nuestros hijos, a los nuestros. Es normal. Es lo normal. Eso es el prójimo. El que está más próximo, el que está más cerca. Ojalá algún día podamos dar futuro a los nuestros y pensar también un poquito en los que tienen problemas en otros lugares del mundo. Pero aquí no cabe ni toda África, ni cabe toda América, y los españoles tienen muchísimas necesidades que hay que resolver. Los españoles y aquellos que vinieron a España hace tiempo, decentemente, respetando las normas, y que están trabajando codo con nosotros y que también se ven perjudicados y discriminados por esos que acaban de llegar exigiéndolo todo y a los que los políticos traidores les dan absolutamente todo. Y hay que decir que sí a nuestra identidad verdadera, a nuestra identidad histórica real, la de esa Andalucía, reconquistada al invasor por Fernando III el Santo y por los reyes católicos, y no a la del islamista Blas Infante, con el que quieren adoctrinar a los niños en los colegios. Nosotros decimos que sí a nuestra historia, a nuestra identidad y a la verdad. Y nadie nos va a detener en todo eso. Tampoco para decir con mucha claridad, frente a los que pretenden meter mucho miedo en estas elecciones, que el 17 de mayo solo se juega una cosa, que yo creo que es muy importante, pero no es agónica. El 17 de mayo no se juega si vuelven los socialistas y los de atrás Andalucía, aquí a la corrupción y al latrocinio. No, no tienen ninguna posibilidad. Gracias a Dios los andaluces han escarmentado después de 40 años de corrupción del socialismo en Andalucía. Y hay muchos socialistas que han dejado de votar a sus partidos y que hoy nos apoyan a nosotros porque se sienten defendidos por nosotros. Y yo les doy las gracias y les vuelvo a pedir su apoyo, porque nosotros no preguntamos a la gente lo que votaba antes, si es muy de izquierdas, muy de derechas. Le preguntamos si está de acuerdo con estas cosas que ponen aquí detrás y con estas cosas que decimos en la tribuna. Y a todos les damos la bienvenida. Pero el 17 de mayo, los de atrás Andalucía y los del Partido Socialista, ni obrero ni español, no tienen ninguna opción. Lo único que se discute es si el señor Juanma Moreno sigue sentado tranquilamente con su mayoría absoluta, sin cambiar muchas cosas, manteniendo a los enchufados de los anteriores gobiernos, manteniendo los chiringuitos del Partido Socialista, callado como un muerto ante Mercosur, diciendo que no hay que oponerse a las regularizaciones y abrazando farolas y sacándose fotos con mascotas que a todos nos gustan, o si se pone de verdad dejando la simpatía a un lado, que nos parece muy bien, nosotros también somos simpáticos, pero estamos un poco enfadados, ¿no? Y creo que con motivo. O si se pone de verdad a cambiar las cosas como las estamos cambiando en Aragón y en Extremadura. Eso es lo que se juega el 17 de mayo. Si el señor Juanma Moreno sigue con las manos libres para no hacer nada, o si el señor Juanma Moreno pues está un poquito condicionado por miles y miles de andaluces que quieren un cambio de verdad, que quieren tener los impuestos más bajos posibles, como va a ocurrir a partir de ahora en Aragón y en Extremadura, que quieren a los gobiernos regionales oponiéndose al Pacto Verde y a Mercosur, y que quieren a los gobiernos regionales diciendo prioridad nacional para los españoles en España. Eso es lo que se juega. Yo no sé qué es lo que pasará. Nosotros
democráticamente, como siempre, aceptaremos el resultado y si los andaluces nos dan la oportunidad de condicionar estos gobiernos, os aseguro que no se van a arrepentir. Si esto no ocurre, pues, bueno, lo lamentaré, pero os voy a decir una cosa. No hay mal que por bien no venga. Se podrá comprobar durante un tiempo, claramente, qué es lo que pasa cuando el PP gobierna en solitario y con mayoría absoluta y qué es lo que pasa cuando el PP tiene que gobernar en coalición y respetando al mandato de las elecciones y a una mayoría amplísima de españoles, como ocurre en Extremadura, en Aragón y va a ocurrir muy pronto en Castilla y León. Y eso se va a poder ver durante el próximo año y creo que eso también va a ser importante, porque los españoles van a tener que votar dentro de un año y probablemente porque pasan tantas cosas que se nos olvida las que pasaban antes. Claro, y se nos ha olvidado que el PP ya tuvo una mayoría absoluta en España. ¿Y qué hizo? Pues fueron al retrete, la tiraron por el retrete y se olvidaron del compromiso con los españoles. Más impuestos, más intervencionismo, pero más impuestos del Montoro-Montero y más inmigración, no detuvieron ninguna de las políticas ideológicas de Zapatero, no cambiaron realmente nada. Y hemos visto al señor Rajoy en una mesa pues con chascarrillos, estos tan simpáticos que tienen los políticos que han mentido tanto, riéndose de que lo primero que hizo fue subir los impuestos. Y había prometido bajarlos. ¿Y qué gracia tiene? Pues la gracia debía ser porque en el coloquio aquel tomaban whisky además. Y se le escapó la risa, pero maldita la gracia. Entonces yo creo que los andaluces tienen que tomar una decisión que es muy importante este 17 de mayo, pero en todo caso Vox va a seguir teniendo una fuerza extraordinaria en Andalucía, como demostráis todos los días, y pase lo que pase, nosotros vamos a seguir adelante y los españoles y los andaluces van a poder comprobar qué es lo que pasa cuando gobiernan unos y qué es lo que pasa cuando gobiernan otros. Gracias por vuestro apoyo. Yo os pido que no os conforméis con estar aquí aplaudiéndonos y dándonos ánimo. Vuestro trabajo también es importante. Tenéis a vuestro alrededor gente que no lo tiene decidido, gente que desconfía. Tenéis a vuestro alrededor gente a la que queréis, muy buena gente, buenas personas, que probablemente van a cometer un error votando o no votando. Y yo os pido que hagáis una lista y hasta el día 17 hagáis como el martillo pilón, convenciéndoles a todos ellos. Gracias por vuestro apoyo y adelante, españoles de Jaén, sin miedo a nada ni a nadie. ¡Arriba Jaén! ¡Viva España!